pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado el cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Hola, hola. 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 Sí. Hola. 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 Hola, hola, hola. Hola. Oh. Bueno. Sí. Hola. Hola, hola. Sí. Dos. Hola, sí, 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 sí. Hola. 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 Sí, hola. Hola, sí. Hola, 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 sí. Muy buenos días, queridos hermanas y hermanos. La misión de San José Obrero: amar, servir y proteger a la familia.
Intenciones de nuestra Santa Misa. Acción de gracia a Dios, a la Santísima Trinidad, San José Obrero, San Expedito, San Antonio de Padua, Santa Isabel, Santa Lucía, Jesús Misericordioso, San Miguel Arcángel, San Rafael, Beata María Felicia de Jesús Sacramentado Chiquitunga, Siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Hortellado, Carlos Acutis. Rezamos también por el cumpleaños de Teresa de Jesús. Petición de gracia por las intenciones del Papa Francisco, por los familiares y la liberación de Delio Morínigo, Félix Urbieta y Oscar Denis, por la paz del mundo, por el levantamiento del embargo de una propiedad, por el éxito de un negocio, por el alquiler de un cartel, por una casa propia. Salud física y espiritual. Khaled Emmanuel, Guzmán y Palmira, Victorino, Felipa, Patrona, Francisca, Victorina, Eduardo y familia, Graciela y Carlos, Carla, Marlene, Francisco, Mística, Águeda, Orlando, Isel y familia, Marcelo, Elizabeth, Raquel, Teresa, Jacinta Patrone, familia Recalde, familia Abogado, familia Benítez, Claudelina, Domingo Elías, familia Lima Lugo. Y por el eterno descanso de nuestros queridos difuntos, almas del purgatorio, Agustín Emmanuel, Renán, Antonio Cosia, José Luis, Horacio Guillermo, Fermina Yolanda, Julián, Carlos Alberto, del Carmen, Roque Carmen, Nimia Aurora, Miguela Ignacia, Rafael Eladio, Margarita Amarilla, Carlos Diulio, Rubén Ramírez, Alejandrina Ramírez, Diego Ramírez, Iván Ingolotti, Marina, Mario, Silvia, Dionisio, Marcia, Carlos Ríos Román, Isaac, Ismael, Mauricia, Nicodemos, Luis, Carlos, Gregorio, Eulogia, Cirilo, Víctor, Doelia, Nelson, Adrián, María Benita, Seferino, Willibaldo, María Juana, Francisco. Queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra Eucaristía desde la parroquia San José Obrero. Estamos ya en conexión directa con nuestro primer canal católico, Ñandeyara Ñe'e. Hoy estamos en este 28º domingo del tiempo ordinario. Tenemos nuestras siguientes intenciones para el día de hoy que piden a través de nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. San Miguel Arcángel, acción de gracias. María Auxiliadora, San Judas Tadeo, Sagrado Corazón de Jesús, por las intenciones especialmente de nuestros padrinos y madrinas de este mes de octubre. Hoy también celebramos y le felicitamos a Teresa de Jesús, que cumple 84 años. Es mamá del diácono Víctor Gamarra. También por la salud física y espiritual de Valentín, Lucía, Cristóbal, Ramona, Francisca. Rezamos por Sara Jacinta, Roberto, Mirta, Roa y familia, Gianluca, José Rodríguez, Milcíades Martínez y familia, Eugenia Muriel, Jonás Ortiz, Teresa Macei, María Cristina, Ernesto y Gloria Maldonado, familia Portillo Díaz, María, familia Gini Cabrera, Gustavo Ramón, de Olinda Martínez y familia, Peten Gil y familia, familia del Valle Pérez y por una causa judicial. Rezamos por el trabajo de Rubén, Iván, Viviana, Lisa, Pablo, Silvia, Amada, Pablo, y por nuestros hermanos difuntos, Andrea Osorio, Mario Salvador Acosta, Idalina Ortiz, Gregorio, Lelis Cabrera, Chingola, Germán Poletti, Tomás Lucio,
Juan Ángel, Néstor José Martínez, José Augusto Martínez, Graciela Beatriz y Tito Costanzo, por todas estas intenciones. Y hoy también nos acompaña aquí un coro que viene, desde Luque vienen ustedes, ¿verdad? El Luques, el grupo Ruaj, que en hebreo justamente quiere decir el Espíritu de Dios que aletea sobre las aguas. Así que entonces nos acompañan hoy para la animación de la música, el grupo Ruaj. Vamos a predisponernos ya para iniciar nuestra Eucaristía. Mi banquete está preparado. Hermanos, la salvación a la cual todos somos llamados es una oferta generosa de parte de Dios, oferta que requiere ser acogida en libertad. La salvación, expresada como el banquete de bodas, es ofrecida por Dios a los hombres. Hoy celebramos la generosidad sin límite de Dios que nos invita a la comunicación con Él y con los hermanos. Con gratitud y confianza iniciamos esta santa celebración, nos ponemos de pie, recibimos al presbítero doctor Víctor Luis Cabañas, quien celebra esta santa misa. Anima, como ya dijo el Padre, la santa misa, el coro, Ministerio de Música Ruach del Santuario Virgen del Rosario de Luque. Vamos a la casa del Señor, ya está pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén, Jerusalén está fundada como ciudad que compacta, allá suben las tribus del Señor, qué alegría cuando vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén, Tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Y en este 28º domingo el Señor nos invita a la fiesta de bodas, que significa el encuentro con Él. Dentro de poco ya vamos a celebrar la fiesta de Cristo Rey, que es justamente el juicio final también, como lo entendemos. Vamos a ver qué respuesta le damos al Señor cada uno de nosotros. Eso es lo que nos cuenta la parábola y la liturgia del día de hoy. Iniciamos nuestra misa reconociéndonos pecadores ante el Señor. Jesucristo,
Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, que tu gracia siempre nos preceda y acompañe y nos ayude en la práctica constante de las buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. La salvación divina proviene del amor y se realiza mediante el amor. Que las lecturas nos iluminen para contemplar la acción de Dios y su invitación constante para estar con Él. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. El Señor de los ejércitos ofrecerá a todos los pueblos sobre esta montaña un banquete de manjares suculentos, de manjares medulosos, de vinos añejados, decantados. Él arrancará sobre esta montaña el velo que cubre a todos los pueblos, el paño tendido sobre todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará sobre toda la tierra el oprobio de su pueblo, porque lo ha dicho Él, el Señor. Y se dirá en aquel día: ahí está nuestro Dios, de quien esperábamos la salvación. Es el Señor en quien nosotros esperábamos. Alegrémonos y regocijémonos de su salvación, porque la mano del Señor se posará sobre esta montaña. Palabra de Dios. El Señor nos prepara una mesa. El Señor nos prepara una mesa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y prepara mis fuerzas. El Señor nos prepara una mesa. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor nos prepara una mesa. Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis enemigos. Con óleo mi cabeza y mi copa una mesa. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor nos prepara una mesa. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Hermanos, yo sé vivir tanto con las privaciones como en la abundancia. Estoy hecho absolutamente a todo, a la saciedad como al hambre, a tener de sobra como a no tener nada. Yo lo puedo todo en aquel que nos conforta. Sin embargo,
Ustedes hicieron bien en interesarse por mis necesidades. Dios colmará con magnificencia todas las necesidades de ustedes conforme a su riqueza en Cristo Jesús. A Dios, nuestro Padre, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los fariseos diciendo: el reino de los cielos se parece a un rey que celebraba las bodas de su hijo. Envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados, pero estos se negaron a ir. De nuevo envió a otros servidores con el encargado de decir a los invitados: mi banquete está preparado, ya han sido matados mis terneros y mis mejores animales, y todo está a punto. Vengan a las bodas. Pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación y se fueron, uno a su campo, el otro a su negocio, y los demás se apoderaron de los servidores, los maltrataron y los mataron. Al enterarse, el rey se indignó y envió a sus tropas para que acabaran con aquellos homicidas e incendiaran su ciudad. Luego dijo a sus servidores: el banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren. Los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos, y la sala nupcial se llenó de convidados. Cuando el rey entró para ver a los comensales, encontró a un hombre que no tenía el traje de fiesta. Amigo, le dijo, ¿cómo has entrado aquí sin el traje de fiesta? El otro permaneció en silencio. Entonces el rey dijo a los guardias: átenlo de pies y manos y arrójenlo afuera a las tinieblas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Porque muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. Palabra del Señor. Tomen asiento, queridos hermanos. Muy buenos días a todos. Hoy, entonces, la palabra del Señor en este camino que estamos haciendo, pedagógico, ya casi al final de nuestro ciclo litúrgico, del ciclo A. Nos invita verdaderamente ya a estar preparados a lavar nuestras ropas, que para nosotros, gracias a Dios, ¿verdad?, dentro de esta gran riqueza de la Iglesia, tenemos tantos sacramentos y tantas formas de acercarnos a Dios, primero para mirarnos interiormente, ¿verdad? O sea, conocernos, saber qué necesitamos, que el Señor nos siga purificando nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestra forma de organizarnos la vida, nuestra forma de vivir, sobre todo, entonces también esta respuesta para con el Señor. Interesante esta parábola, siempre esto es un cuento, ¿verdad? La parábola, Jesús que capta lo que está sucediendo alrededor y luego lo pone al servicio de la comunidad, pero siempre para llamarnos la atención. Y por eso decíamos al comienzo de nuestra misa, como ya estamos, solamente 5 domingos nos faltan, 5 domingos, y después ya de Cristo Rey. 29, 30, 31, 32, 33, o para ciclo litúrgico y Cristo Rey, sería el 34. Y entonces, por eso es que nos vuelve a invitar.
y nos dice, dale, vayan y díganle que ya está a punto. Siempre en la Biblia el festín, las bodas, el sentarse a la mesa, todo esto significa la gran fiesta, la gran celebración. Por eso se acuerdan que la vez pasada estábamos hablando y reflexionando, porque es todo un ciclo, es un ciclo de nuestra vida, desde el nacimiento de Jesús es el nacimiento nuestro en realidad. Y vamos pasando toda nuestra vida y ahora vamos a llegar a nuestra resurrección, decíamos. La celebración de Cristo Rey significa eso. Y resurrección quiere decir si hicimos bien el camino, si nos hemos comprometido y si notamos cambio en la vida, en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de actuar, evidentemente como cristianos. Entonces por eso aquí dice, ya está a punto, mi banquete está preparado, ya está preparado, ya está el asado, dale, fuerza, peyugue, ya garugue. Entonces, opama la picadita y cuera, allá, opama. Oye, opama la ambucia. Bueno, entonces ahora vamos a entrar en lo que verdaderamente es lo fuerte, ¿verdad? Lo que el Señor nos ofrece. Y así dice, mi banquete ya está preparado, ya han sido matados mis terneros y mis mejores animales y todo está a punto. Vengan, por lo tanto, para comer, vengan a las bodas que significa el encuentro con Dios. Pero miren, aquí está, y esta tiene que ser la respuesta. Cada uno se tiene que ubicar, porque dice, ellos no tuvieron en cuenta la invitación. ¿Será que nosotros estamos en eso? O sea, estamos ñeñeñas de Navidad, desde que nacimos, por decir, ¿verdad? En todo este ciclo, muchísimas hemos pasado, muchísimas cosas maravillosas, evidentemente. Cada domingo es una cosa, una obra de Dios maravillosamente tejida en este ciclo litúrgico. Tiempo de Cuaresma, ¿se acuerdan? Pero desde el mismo nacimiento, la Navidad, que tiene todo un elemento lindísimo, ¿verdad? Para pensar y entender ese nuevo nacimiento, la Sagrada Familia, ¿se acuerdan? Y así, el bautismo, el imbuirse, meterse, zambullir, mojarse de los principios de Dios. El tiempo ordinario, que significaba toda nuestra vida, donde tenemos que vivir y fortalecernos con los principios y valores de Dios. Y después el tiempo de Cuaresma, que ya hemos hecho todo ese tiempo hasta llegar a la Semana Santa, que era, pero así directamente Dios, que nos llamaba a la conversión y nos sacudía ante situaciones que nosotros vivimos en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad. Sobre todo el Señor, que siempre apunta. No sé si ustedes se dieron cuenta, casi en ningún momento tuvimos momentos en que solo estábamos mirando a los angelitos y todo ahí contentos, ¿verdad? Sino que siempre desde esa reflexión profunda, a ver, ¿cuál es el compromiso nuestro? Y ahora ya nos invita para el descanso. Entonces vengan a las bodas. Pero ellos no tuvieron en cuenta. Quiere decir que no interesa y entonces ya pues y entonces ahora dice, al enterarse, el rey volvió a enviar. Se fueron uno a su campo. Uno se va a su campo, sus negocios, sus necesidades, lo que me interesa a mí, lo que me gusta a mí. Otro se fue a su negocio, la misma cosa, ¿verdad? Otro sigue peor. Y esto sobre todo la comunidad cristiana cuando está reflexionando. Es lo mismo que de los viñadores asesinos, ¿se acuerdan el domingo pasado? Este es el heredero. Claro que ahí la comunidad cristiana se refería ya a Cristo, ¿verdad? Esa misma lectura de Isaías, pero traducida en el pensamiento cristiano. Ese es el Hijo. Vamos a matarlo y vamos a quedarnos con la herencia. Que significaba para nosotros como adueñarnos, y nosotros pensamos que nosotros estamos haciendo nuestra propia salvación, nuestro propio camino de salvación, y no es así. Es Dios el que nos ofrece, es Dios el que nos está invitando. Somos nosotros convidados. Y ahora después, cuando ya nadie viene, volvió a decir a los servidores, el banquete nupcial está preparado. Estos invitados entonces no eran dignos, porque no entendéis, salgan entonces a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren. También tiene la misma teología anterior, porque la teología anterior, cuando los viñadores no le daban lo que le correspondía al patrón, ¿qué hará? Hizo la pregunta.
los sacará, los matará, bla, 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 decía, ¿verdad? Y después hacía pensar, bueno, atención, finalizaba así el domingo pasado. También estén atentos, porque el reino se les será quitado a ustedes y se les dará a otros que produzcan y entreguen a su tiempo el fruto. Nos vuelven a llamar entonces hoy la palabra de Dios, a mirarnos interiormente, a ver si hemos aceptado la invitación y si nosotros estamos en este camino de salvación. Ahora aparece algo que parece que es un poco extraño, pero no es extraño. Cuando el rey entró para ver a los comensales, porque dice que se reunieron a todo lo que encontraron, buenos y malos, la sala nupcial quedó llena de convidados. Viene el rey, entró, y un hombre que no tenía el traje de fiesta. ¿Qué es lo que quiere decir? Claro, porque si no podemos entender aquí, esto es demasiado importante dentro de la comunidad cristiana. Porque si Jesús dice que reúne a los pecadores, a las prostitutas, a los publicanos, a todos ellos les reúne, ¿verdad? Jesús entonces ya hacía en ese tiempo lo que el Papa Francisco dice ahora, ¿verdad? Iglesia en salida. Él también se va a la casa de Saqueo, pasa por ahí, le dice a Mateo, Leví, sígueme, le encuentra ahí a los pecadores y todos vienen, ¿verdad? Pero cuando el rey entra y encuentra a este que no tenía el traje de fiesta, él podría haber dicho, no, pero llegó ayer, no llegó a Santa, pero no es yo, voy a carusea ahí. Hay que ser en la fiesta, ¿sabes? Muy bien, entraste a la fiesta, pero eso es lo que siempre en el Evangelio encontramos cuando el Señor nos dice, cuando nos cura nuestras enfermedades, dice, vete y no peques más. ¿Entienden? Vete y no peques más. Entonces, por eso insiste aquí en esta parte, dice que estaba uno que no tenía el traje de fiesta. En síntesis, aceptó entrar, pero no cambia 6. Por eso le estoy diciendo, esta es una actitud importantísima, porque también en el cristianismo, al inicio del cristianismo, muchos entraban al cristianismo por conveniencia también. O como sucede también muchas veces entre nosotros así, ¿verdad? Entonces entra ahí porque, viste, estamos ahí. Y no se da cuenta que nunca ha cambiado todavía su traje de fiesta. El Señor nos invita, el Señor nos da la posibilidad, dice, buenos y malos se reunieron todos, pero cuando estás aquí, ¿sabes qué, hijo querido? Hay que comenzar a cambiar. Y por eso de nuevo volvemos al comienzo, todos somos invitados, pero ¿será que nos quedamos simplemente con nuestros negocios o con nuestros campos? O peor todavía, maltratamos, matamos, no queremos saber, ¿verdad? Y entonces seguimos de esa manera. Bueno, si entendimos eso, ahora podemos comprender bien lo que Pablo nos decía en esta segunda lectura, porque él comienza a decir, yo sé vivir tanto en las privaciones como en la abundancia. Este es el camino, este es el famoso GPS, ¿verdad?, que decimos nosotros. El Global System Position, ¿verdad?, donde estamos posicionados. Esto queda espectacular, porque te pregunta, ¿cuál es tu posición? El ande GPS, ¿cuál es tu posición? Ahora no tanto hacia dónde vamos, sino que yo me voy a posicionar. ¿Dónde estoy parado? Ya es enseñando. Eifo atá, como dice el Señor, ¿verdad? ¿Dónde estás? Y entonces Pablo nos responde, yo realmente estoy parado, y al final va a decir, yo lo puedo todo en aquel que me conforta. ¿Por qué? Y porque estoy parado en la gracia de Dios. Estoy sumergido con los criterios del Evangelio. Y por lo tanto, tanto en privaciones como en la abundancia, estoy hecho absolutamente a todo. Saciedad o hambre. Tener de sobra como no tener nada, pero yo estoy posicionado verdaderamente ante el Señor. Qué síntesis magnífica, ¿verdad?, nos ofrece hoy San Pablo, ¿verdad? Porque esta tendría que ser nuestra actitud también. Y ahí ese GPS a mí me gusta muchísimo, ¿verdad?, porque nos está mostrando dónde estamos ubicados ante el Señor con el Evangelio. Y termino con esta primera lectura, porque la primera lectura de Isaías, como siempre en su teología ya hemos visto, siempre Isaías nos ofrece el futuro.
¿A dónde vamos a llegar? ¿Qué es el camino tomado? Entonces vamos a tener las consecuencias. De acuerdo al camino que nosotros elegimos, vamos a llegar a un destino. ¿Y cuál es este destino que el Señor nos propone a cada uno? Y por eso que quiero concluir con esto, es justamente, dice, el Señor de los ejércitos les dará a todos ustedes, los que están sobre esta alta montaña. ¿Viste? La montaña siempre es para divisar lejos, para mirar, conocer. Vos desde arriba ves todo. Es impresionante, ¿verdad? Es lindo, podés ir ubicando. Los que ya fuimos a Jerusalén, ¿se acuerdan? Ahí lo que estuvimos ahí, interesante. Y no solo Tierra Santa, nomás luego. Siempre tener los lugares así altos, ¿verdad? Las montañas. Y es espectacular, porque vos de ahí vas ubicando así los pueblitos por donde pasó Jesús. Entonces podés explicar mucho más. Podés con la Biblia ir leyendo y a decir, mira, por aquí fue recorriendo Jesús, fue haciendo su camino. Bueno, asimismo también el Señor dice, nos ofrecerá ¿qué cosa? Un banquete de manjares suculentos, ¿viste? ¿Qué quiere decir? Para nosotros el encuentro con Dios, es la fiesta. Cualquier cosa que vamos a hacer nosotros, porque es mi cumpleaños, porque es mi aniversario, porque esto y aquello, va él allá ofrecer, che, vení, vamos a comer un asadito. Yo voy a llegar, yo voy a cenar. Siempre ofrecemos, ¿verdad?, un momento de encuentro, porque es el compartir, y eso significa el triunfo, las bodas, las fiestas, las nupcias, todo eso significa el cielo para nosotros con otra expresión más teológica. Un banquete de vinos añejados, manjares suculentos, medulosos, vinos añejados y decantados. Y como consecuencia, si vamos a tener todo esto que el Señor nos ofrece, evidentemente que las privaciones y las cosas negativas van a desaparecer. Él arrancará el velo que cubre a todos los pueblos, el paño tendido sobre todas las naciones, y así destruirá la muerte para siempre y enjugará las lágrimas de nuestros ojos. Bueno, queridos amigos, apuntemos entonces a esta propuesta del Evangelio. Para eso, privaciones o abundancia, todo lo puedo en aquel que me conforta. La invitación que el Señor nos hace, bueno, ya es, amigue, cómo estamos respondiendo. Pero sobre todo pensando que el Señor nos está esperando para el gran festín que le llamamos nuestra propia resurrección. Que así sea. Nos ponemos de pie y profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, su Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos nuestras intenciones. A cada intención respondemos: recibe nuestra súplica, Señor. Recibe nuestra súplica, Señor. Por toda la Iglesia, para que su actitud y testimonio muestren al mundo que el Espíritu Santo habita en nosotros, oremos. Recibe nuestra súplica, Señor. Por nuestros gobernantes, para que gobernando con sabiduría busquen favorecer a los más desposeídos, oremos. Recibe nuestra súplica, Señor. Por los enfermos, para que se sientan también invitados al banquete y se vistan con ese traje de fiesta, oremos. Reciba nuestra súplica, Señor. Por nosotros, para que aprovechemos el tiempo para vestirnos dignamente y poder participar un día del banquete en el reino de los cielos, oremos. Recibe nuestra súplica, Señor.
Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Después de alimentarnos con la palabra de Dios, preparamos la mesa de la Eucaristía. Por eso, uniendo la ofrenda de nuestro corazón, presentemos al Señor los signos del banquete eucarístico, pan y vino. Preanuncio así el banquete del cielo. Presentamos también nuestra ofrenda personal, fruto de nuestro trabajo para el sostenimiento de la Iglesia. Sobre tu altar, lo más preciado, Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos, sobre tu altar dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar, Ellos serán para mi nosotros vida pan de entera. vida, de salvación. Bendito seas. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las oraciones de tus fieles junto con estas ofrendas. Haz que este sacrificio celebrado con amor nos lleve a la gloria del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y En necesario. verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Jesús mismo, por su ministerio pascual, realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte, invitándonos a la gloria de constituir una raza elegida, un reino sacerdotal, una nación santa, un pueblo de su propiedad, para que llevados de las tinieblas a la luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, unidos a los ángeles y a los arcángeles, cantamos el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Santo, Santo, Santo es el Señor. Cielos y tierra proclaman tu gloria. Hosanna, 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 Santo es el Señor, Santo, Santo, Santo es el Señor.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Señor, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, especialmente aquí en nuestra parroquia San José Obrero, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agentes de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia en el cielo, y de cada uno de nosotros que estamos celebrando esta liturgia, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de todo cristiano, Virgencita de Cacupé, su esposo San José, que es nuestro santo patrono, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con mucha fe y con mucha confianza, elevando nuestros brazos a Dios, decimos la oración que Él nos ha enseñado: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, en nuestra familia, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Vestidos con el traje adecuado para la ocasión, como nos ha pedido el Evangelio de hoy, acerquémonos a recibir el cuerpo de Cristo. Oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén. Misterio de amor, Eucaristía, comida del pan. Hoy le comemos
Avisos parroquiales. Nuevamente le hacemos llegar la invitación muy especial. Animamos a toda la comunidad de la parroquia San José Obrero a unirse a la adoración perpetua mediante una hora santa en la capilla ante la presencia real y viva de Cristo Eucaristía. Cristo Eucaristía, ahí presente, puede ser adorado en todo momento, pero los horarios libres para hacerlo se encuentran detallados en el mural de avisos al costado de la puerta principal de la iglesia. Igualmente, en el panel encontrarán la información necesaria. Les recordamos que los sábados tenemos Santa Misa a las 11 horas. El viernes 24 de noviembre tendremos nuestra tradicional cena de fin de año. Como saben, esta cena es para confraternizar y poder recaudar fondos para el sostenimiento de nuestra parroquia. Contamos con el apoyo solidario de todos y las adhesiones ya están a la venta a la salida de ambas puertas del templo. Muchas gracias. Vamos a felicitar también, a ver, hoy Teresa de Jesús. ¿Dónde está Teresa de Jesús? Teresa de Jesús. ¿Quién es Teresa de Jesús? Su cumple. Está viendo por la televisión. Bueno, ¿dónde está la cámara? Allá, ¿dónde está? Bueno, ahí le saludamos a Teresa de Jesús, que lo cumpla feliz entonces. Bueno, y hablando de Teresa de Jesús, hay aquí exalumnas de las Teresas. Hoy es Santa Teresa de Ávila. Pónganse de pie un poco. Le vamos a dar una bendición especial. A ver si son ustedes ejemplares como Santa Teresa de Jesús también. ¿Está? Bueno, que el Señor Jesús les bendiga especialmente por intercesión de esta gran santa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, doctora en la Iglesia. Que también esa sabiduría de Dios podamos comunicar siempre a los demás, para nuestra sociedad, para poder discernir el camino. Ella que es madre, doctora verdaderamente en el discernimiento de los espíritus, nos ayude así a encontrar el camino para servir a Dios, para hacer el bien a los demás. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bueno, un aplauso a estas teresianas entonces que están aquí entre nosotros. Bueno, y yo también les invito ahora para mi ordenación sacerdotal, fue un 3 de diciembre. Pero vamos a hacer la cena con Ñande Yarañé. 2 momentos solemos aprovechar: el cumpleaños, ¿verdad?, en julio, que ya hicimos, y aprovechamos también la fecha de ordenación sacerdotal, que voy a cumplir 29 años como país. Se tú llamas Omega, tú allá, 29 años. Entonces vamos a hacer una cena en la parroquia San Miguel Arcángel, ahí de Laguna Grande. Ahí entonces, como yo siempre celebro todos los sábados ahí a las 19 horas, entonces la misa vamos a hacer ese sábado como siempre a las 7 de la noche, 19 horas, y después vamos a hacer la cena. Y estamos preparando porque ahí toda la comunidad quiere ayudar un poco también a Ñande Yarañé. Son varios grupos y entre ellos también ellos mismos van a preparar toda la cena, están buscando fondos, juntando con los amigos. También para la parte musical, ya hay personas que van a ayudar con los alquileres de las mesas, otro grupo que también ya va a ayudar con la cuestión de la torta. Pero si entre ustedes también después hay gente que quiera colaborar con eso, todos son bienvenidos, porque más o menos estamos pensando hacer para unas 10.000 personas nada más, pero en fin, hace poco de país. Bueno. No tanto así, no, pero vamos a ver toda la mayor cantidad de personas que puedan acercarse, sobre todo para encontrarnos también como familia Ñande Yarañé y fortalecer siempre nuestro trabajo de evangelización. Cada vez le agradecemos más al Señor, porque siempre a través de las personas generosas estamos creciendo de a poquito. Faltaría más todavía con la cuestión sobre todo de los padrinos y de publicidades. Eso es lo que todavía
no estamos logrando arrancar y tomar vuelo, como se dice. Pero en fin, hay que confiar en el Señor y ya vendrá el tiempo oportuno para eso también. Entonces todos están invitados para el 2 de diciembre. Después ya van a estar también las adhesiones, así como me están diciendo, 50.000 guaraníes quieren cobrar como un aporte así simbólico, ¿verdad? Porque después casi todo va a ser donado. En ese sentido también, no sé si ustedes le conocen a Gloria del Paraguay, ¿le conocen? Una cantante, ¿verdad? Bueno, ella me llamó y ella quiere grabar conmigo un disco, porque dice que yo canto mejor que ella, dice entonces. Entonces ayer comenzamos a ensayar algunos cantos, sobre todo para Navidad de diciembre. Entonces ya para el día de la fecha de ordenación ya vamos a lanzar nuestro primer disco de Ñandillar Añe'e con Gloria del Paraguay. Entonces yo no sé si quién va a ser más famoso, ella o yo, no sé. Bueno, los dos, no hay por ahí los dos, a ver, o uno o el otro. Bueno, ella entonces. Y listo. Y después también otros grupos que se quieren adherir también. Ella va a estar también esa noche entonces para animar, me dijo, y cantar y ofrecer un poco. Estuve mirando, impresionante por todas partes por donde estuvo esta mujer, esta señora, impresionante, cosa que ni yo sabía. Entonces vamos a hacer también algunas entrevistas ahí para Ñandillar Añe'e porque es muy interesante. Bueno, nos ponemos de pie y vamos a concluir con la oración final. Padre, humildemente te pedimos que así como nos alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas partícipes de la naturaleza divina por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Casi me olvidaba, les agradezco aquí el grupo, entonces, Ruaj. El aplauso para nuestro un aplauso coro. para ellos también. En gratitud. Y que tengan un buen domingo. Gracias, Padre, igualmente.